buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén oyendo. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en los estudios de Unión Radio Web. Un placer para mí estar de nuevo con ustedes con un nuevo capítulo de Parte Médico. Recordarle que salimos semanalmente a través de la plataforma matriz de YouTube, pero también estamos en Apple Music y Spotify, en cualquiera de los buscadores de esta plataforma. Nos buscan el cuadrito de búsqueda, ponen Parte Médico, Julio Castro y salen todos los programas que hemos hecho en secuencia inversa, es decir, salen primero los programas más recientes, pero igual pueden poner una palabra de búsqueda como vapeo, pueden poner hepatitis, pueden poner alguno de fiebre, los temas que hemos tratado ya más de un año con ustedes, y ahí van a ver cada uno de los contenidos. Igual recordarles nuestras señas habituales, @mundourweb y @Julio Castro M en Instagram, en Twitter y en TikTok. Y recordarles que pueden compartir este contenido, pueden escribirnos en nuestro chat en vivo o pueden suscribirse a través de la campanita, que cada vez que entren a YouTube le va a salir una señal de que hay un contenido nuevo que ustedes pueden disfrutar. Bueno, amigos, hoy tenemos un nuevo capítulo, un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de hepatitis virales, ¿okay? Lo pongo como tema contextual o como tema genérico. Quizás después vamos a hacer algunos programas específicos de cada una de las hepatitis, pero en estas últimas semanas hemos estado viendo pacientes que vienen con hepatitis, entre comillas, ya lo he explicado por qué las comillas, porque en general los pacientes no identifican un poco qué es lo que tienen, y hay como el folclore de lo que la gente llama hepatitis y hay lo que los médicos en realidad llamamos hepatitis. Es verdad que estando en una época de lluvia como la que estamos ahorita, es común que veamos un aumento de casos en relación a lo que vemos en la época de sequía de hepatitis A, que vamos a hablar específicamente de ella. Pero lo primero es la definición. ¿Qué significa hepatitis? Para los médicos y para el mundo científico, hepatitis solamente expresa inflamación del tejido hepático. Es decir, así como hay amigdalitis, así como hay cistitis, así como hay neumonitis, la itis solamente significa inflamación. No habla de la causa primaria. Es decir, cuando uno dice que tiene hepatitis es que tiene el tejido hepático inflamado, ya veremos cuáles son los criterios, pero no habla de la causa específica que produce eso, ni siquiera que es un virus. Es decir, puede haber causas virales de inflamación hepática, en ese caso son hepatitis virales, pero pueden haber causas tóxicas de inflamación del hígado. Por ejemplo, el alcohol es un inflamatorio crónico del hígado. Usted puede tener una inflamación crónica del hígado, vale decir hepatitis, producida por alcohol, pero puede ser producida, por ejemplo, por algunos medicamentos. Hay algunos medicamentos que característicamente pueden inflamar el hígado dependiendo de la dosis. Por ejemplo, uno de los más clásicos es el acetaminofén, que en uso de dosis prolongadas o mayores a las estimadas puede inflamar el tejido hepático. Hay otras causas de inflamación crónica del hígado, como causas inmunes, es decir, nuestro sistema inmunológico reconoce o mal reconoce al hígado como un agente extraño y puede atacarlo e inflamarlo, y eso tiene un contexto de enfermedad autoinmune. Pero también hay inflamaciones del hígado de cuyo origen todavía sigue en investigación, dentro de las cuales están catalogadas genéricamente como hepatitis no alcohólicas. Las siglas en inglés son NASH, N-A-S-H, que significa inflamación hepática o esteatosis hepática no alcohólica. Y se supone que hoy en día eso es una enfermedad más bien metabólica. Hay un grupo de pacientes que, no teniendo hepatitis viral, no teniendo consumo de alcohol, no teniendo enfermedad autoinmune, todavía su hígado puede estar inflamado. ¿Cómo detectamos la inflamación hepática? Bueno, en general, la inflamación hepática, el gran marcador de inflamación hepática o el característico o el más importante son unas pruebas que llamamos las transaminasas. Hay varias transaminasas. Hay clásicamente 3 transaminasas que indican inflamación hepática genéricamente, y una persona que tiene las transaminasas alteradas quiere decir indirectamente que tiene inflamación del hígado. Es decir, una persona que tiene un hígado normal no tiene por qué tener inflamación o aumento de las transaminasas. Si usted le hacen una prueba por cualquier razón, tenga o no tenga síntomas, y sus pruebas hepáticas están alteradas, usted debe buscar ayuda médica, porque quiere decir que su hígado está inflamado.
No quiere decir que tiene una enfermedad viral necesariamente, no quiere decir que tiene una enfermedad crónica del hígado, pero usted debe buscar ayuda para tratar de que su médico haga una evaluación de por qué las transaminasas están alteradas y tratar de buscar la causa primaria de esa inflamación hepática, sea aguda o sea crónica. En el caso de las hepatitis agudas, es decir, inflamaciones agudas del hígado, yo estaba perfecto y empecé repentinamente a tener fiebre, malestar, náuseas, empiezo a orinar color cola o color té o un color más oscuro de lo normal y además de eso tengo un color amarillento en la piel. Esos son los síntomas característicos de inflamación hepática crónica. Usted debe buscar ayuda médica porque solamente saber que usted tiene ictericia o que tiene el hígado inflamado no dice cuál es la causa y la causa pueden ser muchas causas, algunas severas, otras no tan severas, pero solamente la evaluación médica puede descartar cuál es la causa de su inflamación hepática. Por lo tanto, una persona que tenga síntomas agudos con evidencia clínica, por ejemplo, se le pone amarillo lo blanco del ojo o orina color oscuro, más té o más oscuro que el té, usted debe buscar ayuda para discernir qué es lo que está pasando con el metabolismo de su vía hepática. En el primer término, como hablamos de la clasificación, hepatitis virales, hepatitis tóxicas y las otras causas, vamos a hablar lo que yo llamo la sopa de letra de las hepatitis virales. ¿Por qué sopa de letra? Porque son A, B, C, D y E. Ya tenemos 5 letras que definen hepatitis diferentes, cada una de ellas son virus que son primariamente hepatotropos. ¿Qué significa eso? Que son virus que fundamentalmente su mecanismo de acción es atacar el hígado. Vamos a ver que hay otros virus que pueden producir inflamación hepática, pero que no son primarios del hígado. Entonces vamos a hablar de estos primeros 5 virus hepáticos que producen inflamación hepática como su mecanismo de acción, es decir, atacan primariamente el hígado. Vamos a empezar con la hepatitis A. Es la hepatitis que habitualmente la gente llama hepatitis. No, a mí me dio hepatitis cuando tenía 11 años. Muy probablemente eso fue una hepatitis A. La hepatitis A es un virus hepatotrópico y además exclusivo del hombre, cuya transmisión es oral fecal. Es decir, el virus entra por la boca producto de un alimento o un agua o una comida contaminada con virus de hepatitis A que contaminó otro ser humano. Es decir, otro ser humano que tenía hepatitis A activa expele los virus de hepatitis A por su intestino a través de las heces o a través de su saliva, y la otra persona, por ejemplo, porque esta persona es un manipulador de alimentos o es un cocinero, o esta persona vive en el campo y defeca en una zona donde hay un cauce de agua y esa agua irriga, por ejemplo, una zona donde hay se cultivan verduras y estas verduras posteriormente se contagian, o el agua está contagiada porque la cabecera del agua hay personas que tienen hepatitis A y esa agua va hacia el mar, por ejemplo, y en esa zona del mar cercana a la unión del agua dulce con el agua salada se crían ostras, por ejemplo, o se crían animales marinos que consumimos de forma inadecuada, es decir, sobre todo sin cocción, sin temperatura, hay el riesgo de que contagiemos. Entonces, hepatitis A es una hepatitis que se transmite por vía fecal oral y que es autolimitada en el 99.9% de los pacientes. ¿Qué significa eso? Que no tiene tratamiento y que el virus en aproximadamente 2 a 4, 5, 6 semanas, las manifestaciones del virus sobre el hígado desaparecen, hay una manifestación aguda de la enfermedad y posteriormente cede solamente. Para darles una idea, la mayoría de las pruebas hepáticas de las transaminasas, el valor normal está por debajo de 40, es en la mayoría de los sistemas de medición. Y un paciente con una hepatitis A le puede llegar las transaminasas, siendo el valor normal 40, puede llegar a 2.000, puede llegar a 4.000, puede llegar a 10.000. Pero lo importante de la hepatitis A es que es una enfermedad que se recupera en el 99.9% de las veces. Si bien es verdad que hay un porcentaje de 1 por 10.000 o 1 por 100.000 que puede producir una hepatitis fulminante, inclusive con muerte, esto es extremadamente raro y es algo que se ve en una forma muy, muy, muy esporádica. Entonces la hepatitis es una enfermedad, como se dice, autocontrolada. En la mayoría de los países latinoamericanos, la mayoría de la gente se contagia con hepatitis A jugando pelota en la calle o yendo para la playa tempranamente. Si uno agarra
personas de 50 años en cualquier país de América Latina y le hace marcadores para ver cuántos de ellos tuvieron contacto con el virus de la hepatitis A y ya lo tuvieron, aproximadamente 50-60% de los mayores de 50 años ya tuvieron enfermedad de hepatitis A en algún momento, aun cuando no hayan tenido síntomas. Es decir, se inmunizaron, tuvieron contacto con el virus, produjeron una respuesta de anticuerpos, por lo tanto se curaron de la enfermedad y esas personas ya no van a tener más hepatitis A. El otro 40% o el otro 45% de que no tuvieron contacto con el virus de la hepatitis A son susceptibles de tener la enfermedad. Y esas son las personas que deberían vacunarse. En Venezuela no hay indicación de vacunación de hepatitis A todavía generalizada, como si hay en otros países, sobre todo en países desarrollados. Porque en los países desarrollados, paradójicamente, al ser el agua de muy buena calidad, es muy improbable que tú te contagies tempranamente. En los países en vías de desarrollo, como ya les expliqué, la gente se contagia tempranamente jugando en actividades habituales, por lo tanto la justificación de la vacuna es mucho menor. En los países donde la calidad del agua es muy buena, que no te contagias tempranamente, más bien hay un aumento de la necesidad de la vacuna hepatitis A. Como ya le dije, la hepatitis A no tiene tratamiento, es la que se produce en la mayoría de las personas y es una enfermedad que no deja ninguna secuela y que además de eso no representa mayor riesgo de contagio a posteriores. Si durante la fase aguda, esa fase amarilla de la persona con fiebre, con malestar, esta persona se manipulan sus heces y su saliva de una forma que no tenga contacto con otra persona, no hay riesgo de transmisión a otra persona. La siguiente en la lista de la sopa de letras es la hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad crónica, es un virus primariamente también hepatotrópico. Tiene una característica diferencial a la hepatitis A. Esta enfermedad puede ser aguda o puede ser crónica, a diferencia de la hepatitis A, que no tiene formas crónicas. La hepatitis B, la mayoría de sus formas clínicas que demostramos son formas crónicas. Rara vez la enfermedad aguda se diagnostica una hepatitis B de forma aguda porque los síntomas son habitualmente menos intensos, menos llamativos. Y la inflamación crónica del hígado, sobre todo si no se diagnostica a través del tiempo, después de 25, 30 años de inflamación crónica del hígado, puede llegar a cirrosis hepática, puede llegar a insuficiencia hepática y puede estar asociada a cirrosis y a cáncer de hígado finalmente. La hepatitis B sí tiene vacuna y es una vacuna que es recomendada universalmente. Es decir, hoy en día cualquier venezolano debería estar vacunado de hepatitis B, no importa la edad que tenga, no importa el trabajo que tenga, no importa el género que tenga. La hepatitis B hoy en día se considera una vacuna de utilización universal que debería empezar en la niñez. Y los adultos, sobre todo mayores de 50 años, que no tuvimos acceso a la vacuna en la niñez, deberíamos buscar ayuda para ver si necesitamos la vacuna en el caso de que no hayamos tenido la enfermedad. La enfermedad se diagnostica básicamente porque es una persona que tiene las transaminasas sistemáticamente elevadas, puede ser que no tenga síntomas, se hace un chequeo general, a los 40 años encuentra que tiene 200, 300 de transaminasas, cuando lo empiezan a estudiar, ahí resulta que tiene una hepatitis B. La hepatitis B se contagia por contactos con derivados sanguíneos o con secreciones corporales como fluidos corporales, como el semen, por ejemplo, y habitualmente contacto muy directo con otra persona que tiene hepatitis B con contacto cercano. Entonces, esto es una enfermedad que es fundamentalmente de transmisión por sangre. Es común en personas que han recibido hemoderivados, que no han sido testeados. Es común en drogadictos que usan drogas endovenosas. Es común en personas que tienen, por ejemplo, diálisis, donde se puedan haber contagiado en el proceso dialítico. Tiene tratamiento, hoy en día hay tratamiento para la hepatitis B, son tratamientos largos, son tratamientos costosos, son tratamientos que pueden tener efectos secundarios, pero sin duda ninguna una persona que tiene hepatitis B y que tiene una hepatitis B crónica, hay formas de diagnosticar que tiene una hepatitis B crónica. La mayoría de los pacientes que tienen actividad crónica requieren tratamiento y un porcentaje importante de ellos se cura de la enfermedad con el tratamiento. Otro porcentaje aún no tratado, tú haces anticuerpos y tu propio sistema inmunológico termina combatiendo el virus y la enfermedad puede acabarse, pero quien hace este juicio sobre si la enfermedad avanzó a la fase crónica o está todavía en una fase aguda debe ser un médico especialista. La tercera letra de la sopa de letras es la hepatitis C. La hepatitis C también es una enfermedad primariamente hepatotrópica que es transmitida
a través del contacto con sangre infectada. La mayoría, el 50%, 60% de los pacientes que tienen hepatitis C no podemos identificar la fuente de cómo se contagió. Y buena parte de los que sí podemos identificar la fuente está asociado a procedimientos quirúrgicos, a procedimientos dentales, a piercing, a tatuajes, donde hay contacto con sangre de una persona que estaba contagiada y a través de la utilización de estos microelementos o estos objetos inanimados que pueden tener contacto con la sangre, se le transmite a la segunda persona. La hepatitis C también puede evolucionar hacia cirrosis si no se controla adecuadamente y si no se diagnostica, al igual que la hepatitis B, puede tener una fase crónica donde puede haber síntomas o la mayoría de los pacientes no tienen síntomas, sino solamente en la fase final. Y la forma de diagnosticar esto es encontrar que un paciente tiene las transaminasas elevadas. Por lo tanto, ya vemos repetitivamente que en nuestro perfil 20 o en nuestra evaluación de adultos sanos deberíamos incluir las transaminasas sistemáticamente porque es la forma de pesquisar que hay una inflamación hepática crónica que puede persistir en el tiempo que requiere una investigación posterior. Es decir, si yo me hago mi chequeo y encuentro que tengo unas transaminasas elevadas, debo ir al especialista y el especialista va a hacer toda una rutina de pesquisa de laboratorio para identificar si es hepatitis B, si es hepatitis C o hay alguna otra condición que inflame el hígado. La cuarta causa o la cuarta letra de la sopa de letras es la hepatitis D o la hepatitis delta. La hepatitis delta es una enfermedad rara, poco común, también es un virus hepatotrópico y que está asociado siempre o casi siempre a la hepatitis B. Es decir, para que una persona tenga hepatitis delta, tiene que tener coinfección con hepatitis B. El virus de la hepatitis delta necesita la actividad de la hepatitis B para producir enfermedad. Entonces, las personas que tienen hepatitis B también, bajo determinadas características, porque tienen una enfermedad particularmente severa, porque tienen una falla particular al tratamiento de la hepatitis B, debe investigarse en pacientes que tienen estas condiciones y si bien no hay un tratamiento específico contra la hepatitis D, contra la hepatitis delta, el tratamiento base es tratar la hepatitis B, porque en lo que tú curas la hepatitis B, la hepatitis delta también va a tener un efecto positivo sobre la evolución de la enfermedad. Al igual que la hepatitis B requiere contacto con sangre contagiada, ya le dije, es particularmente rara, no es común. Y la quinta letra de la sopa de letras, que es la segunda vocal, la primera vocal es la A, la segunda vocal es la E, esta es una mnemotecnia que yo utilizo para acordarme, es una enfermedad viral del hígado de transmisión oral fecal igual que la hepatitis A. Tiene un curso parecido a la hepatitis A, es una enfermedad autolimitada, no tiene tratamiento y habitualmente se encuentra fundamentalmente en países que tienen sistemas de saneamiento pobres. Zonas como África, zonas como el sudeste asiático y zonas como zonas de América Latina se ha visto la brote de hepatitis E. No hay tratamiento específico contra la hepatitis E, como le dije, esta es una enfermedad habitualmente autolimitada. El tiempo de evolución de la hepatitis E habitualmente es un poco más largo que el de la hepatitis A, se parece mucho a la hepatitis A en términos de sus síntomas y es una enfermedad que no es fácil de diagnosticar porque los métodos diagnósticos no están disponibles en todos los sitios, pero es una enfermedad que debemos pensar en aquel paciente que tiene transaminasas elevadas, que tiene ictericia, que tiene síntomas agudos y que ya descartamos que no es hepatitis A, ni B, ni C, quizás se justifica hacer una determinación de hepatitis E. El diagnóstico, como ya le dije, es a través de las transaminasas y otro segundo capítulo aparte que yo quiero hablar es que habitualmente es común, sobre todo ahorita que tenemos de nuevo dengue, es que me dicen, no, a mí me dio dengue y me dio hepatitis. Es algo común que oímos por ahí en algunos de nuestros pacientes. O a mí me dio mononucleosis y me dio hepatitis. Hay una serie de virus que pueden inflamar el hígado secundariamente. En esta lista podemos nombrar el virus del dengue, el virus de la mononucleosis, que es el virus de Epstein-Barr, o el virus de citomegalovirus, que es otro virus parecido al de Epstein-Barr. Ya hablamos en un otro programa nuestro sobre ellos.
El virus del COVID o el SARS-CoV-2 puede producir inflamación hepática también. El virus de la influenza puede producir inflamación hepática. El virus de chikungunya puede producir inflamación hepática. Y el virus de Zika también puede producir inflamación hepática. Y no es, cuando tienes estos virus que lo diagnosticas claramente y las transaminasas se te elevan, está en el mismo contexto de la enfermedad viral. No es que tienes una hepatitis y tienes COVID. El COVID puede producir un aumento de las transaminasas que es transitorio y es autolimitado, lo mismo que la influenza, el dengue, Epstein-Barr virus y citomegalovirus. Por lo tanto, siempre es bueno cuando tenemos estas otras condiciones pedir transaminasas, porque si están alteradas, quizás nos dan un indicador de cuánto tiempo el paciente tiene que tener reposo, cuánto tiempo está el virus activo dentro del cuerpo del ser humano con otras enfermedades, pero entender que no son dos enfermedades diferentes. No es que tienes hepatitis y tienes COVID. Tienes COVID y tienes una inflamación hepática secundaria al COVID que en el 100% de los pacientes es autolimitada y va a pasar. Como le dije anteriormente, los pacientes que pueden tener transaminasas alteradas y no tener, usted puede tener 200 a 300 de transaminasa, que es 5 o 6 veces el valor normal, y pueden no tener absolutamente ningún síntoma. Por eso es que es importante en nuestro chequeo rutinario de adultos incluir transaminasas para ver si hay algún grado de inflamación del hígado que debería ser estudiada. ¿Qué hago si tengo las transaminasas elevadas? Ya lo hemos repetido. Bueno, llamo a mi médico y le digo, doctor, tengo las transaminasas elevadas, ¿qué debo hacer? Y su médico debería tener una ruta diagnóstica para evaluar, más un examen físico. Pedimos eventualmente ecosonogramas del hígado y eventualmente algunos otros estudios un poco más profundos para tratar de llegar a la causa de la inflamación hepática. Es importante que tengamos claro que una persona que se infecta con hepatitis B o hepatitis C va a producir enfermedad hepática después de una historia muy larga de 20, 25 o 30 años. No es que vas a tener cirrosis hepática en 2 meses. Son virus crónicos que producen inflamación hepática crónica, pero que el control y el diagnóstico temprano de estas enfermedades, que muchas, repito, pasan asintomáticas, son las que nos van a dar la clave para tratar a estos pacientes tempranamente, lograr controlar el virus y evitar que lleguemos a la fase final, que es la fase de la cirrosis. La mayor causa de trasplante de pacientes en lista de trasplantes hepáticos son hepatitis crónicas virales, es decir, hepatitis B, hepatitis C y hepatitis autoinmune. Por lo tanto, es importantísimo en el contexto de hoy no solamente hacer las transaminasas, sino hacer énfasis en las vacunas de los virus que tienen vacunas. Hay vacunas para hepatitis B, vacunación universal, es decir, todo el mundo debería estar vacunado. Tenemos vacunas para hepatitis A. La indicación no es tan formal de vacunación universal, pero mi recomendación en el contexto de las dificultades que tenemos con la distribución de agua en nuestro país es que también se vacunen de hepatitis A. Y además de eso, una persona que le da hepatitis A a los 40 años va a perder un mes de trabajo, va a perder un mes, te puedes perder una vacación, vas a tener que estar en reposo, es fastidioso, no es grave, pero es una enfermedad que podemos evitar con vacuna. Bueno, amigos, hemos visto lo que yo llamo la sopa de letras de las vacunas, de las hepatitis virales, entender a qué llamamos hepatitis y a qué llama la gente hepatitis, tener claro estos conceptos de las diferentes causas de inflamación del hígado, y espero que les haya sido de utilidad. Les recuerdo nuestras redes, @JulioCastroM, @MundoURWeb, recordarles que estamos en Spotify, Apple Music y YouTube, y que pueden hacernos comentarios a través del chat en vivo, compartir el contenido por la flecha que va hacia allá o suscribirse a la campanita. Se les quiere mucho, manténganse seguros y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.